Bienvenidos y bienvenidas al séptimo programa de La Butaca Clandestina. El día de hoy me encuentro con Esteban Améztegui. Hola amigos. Y hoy vamos a hablar sobre el cierre de la saga de Star Wars, el capítulo 9 de Rise of Skywalker, o como lo tradujeron para América Latina, el ascenso de Skywalker. Y bueno, esta película es la tercera de la trilogía que inició el 2015 con El despertar de la fuerza. Una gran película, por cierto, que yo disfruté bastante. Y llega en un momento complicado después de que la octava película que salió hace un par de años haya causado bastante controversia en el público, entre los fans y la crítica, y haya dejado el futuro bastante incierto de la saga de Star Wars que está produciendo Disney. Y la verdad es que esta película, la mayoría de las personas, incluso los fans, hemos ido a verla sin demasiadas expectativas. Y creo que incluso yéndola a ver así, el resultado es bastante decepcionante, ¿no? La verdad es que yo fui cero expectativas y la verdad esperaba algo incluso peor que The Last Jedi, el último Jedi, y creo que lo que hace la diferencia, yo odié mucho más The Last Jedi a diferencia tuya, Uh-huh. y creo que el motivo es que yo fui a The Last Jedi con expectativa. Sí. Esperaba un Imperio Fue contraataca, un más, episodio fue más 5. decepcionante justamente por esa razón. Todos esperábamos, al igual que había pasado con el episodio 7, que era muy similar al episodio 4, que sigan esa línea de la trilogía original y vayan como que haciendo tramas similares y que justo en medio de la trilogía venga la fuerte, ¿no? Pero yo creo que, yo también considero que The Last Jedi es una mala película, pero logra, al igual que todas las otras películas de Star Wars, todas en realidad, emocionarte, ¿no? No te deja indiferente, te emociona, te metes en la historia, quieres saber cómo va a seguir, cómo va a acabar. Y realmente creo que lo único que no logra hacer esta última película es hacer eso, ¿no? Emocionarme. Creo que es la película de Star Wars con la que he estado más distante, más indiferente quizás. Y eso no me ha gustado porque yo soy fan, me gustan mucho todas las películas, las veo desde pequeño, entonces ha sido como choqueante para mí, pero creo que la única diferencia, o sea, lo único que podría decirte que sí hace The Last Jedi y que no hace esta película es proponerte algo, ¿no? Por ejemplo, está esta idea de que ya no van a existir más ni los Sith ni los Jedi. Va a haber como que un equilibrio en la fuerza y van a haber personajes más cercanos a, ¿cómo se llama este aprendiz de Darth Vader en el videojuego? Star Killer. Exactamente, Star Killer, que es mucho más interesante porque tiene ambas cosas. Y yo pensaba que iban a cerrar esta trilogía con cosas nuevas, no exploradas, ¿no? Y es como que hayan borrado eso y ahora es como que no, sí, en realidad sí existen los Jedi y los Sith y van a tener la batalla final. La batalla ultra final, mega Ultraviolenta. violenta. Ajá. Sí, la verdad es que esta película ha sido una crónica de una muerte anunciada. Sí. Lo que mal empieza es muy difícil que acabe bien. Ujú. Y algo que, por ejemplo, se criticaba mucho a las precuelas era de ser muy diferentes a la trilogía original. Casi son universos muy, muy, muy diversos, digamos. Y en cambio, esta película, en realidad toda la trilogía ha buscado de retomar las cosas que nos han gustado de la trilogía original y Exacto. se la ha tomado la trilogía original como sagrada. Y en el episodio 7 ha habido mucha referencia hacia el mundo antiguo y tal punto que es un copy-paste Del episodio 4. del episodio Pero 4. también planteaba cosas muy interesantes y personajes interesantes, ¿no? Por ejemplo, Finn, el Stormtrooper, que ya no son clones, son niños que son raptados de sus aldeas y obligados a ser soldados y a matar personas en nombre de la nueva orden. Ujú. Y es un personaje muy interesante, ¿no? Que deserta porque no quiere matar personas. Y Rey también está muy bien introducida en el episodio 7. Kylo Ren también.
Kylo Ren, que parecía una copia de Darth Vader al principio, pero se le Ajá, da un matiz interesante de alguien que no puede exacto. controlar sus emociones y que quiere vivir el legado de su abuelo, pero a la vez es alguien más frágil, más débil que su abuelo. Y creo que es uno de los, a lo largo de la trilogía, el mejor personaje quizás, porque ha tenido cierta evolución o al menos ha tenido Ha matices. tenido como que un arco que parecía que iba a terminar de crecer en este episodio, porque al final del episodio anterior es como que madura y en los últimos 20 minutos vuelve a lo mismo, ubicar, retrocede, como Mm. que no saben qué hacer con él. Y en esta tercera es como que le dan como que un poco de dignidad, o sea, lo cierran bien, bien, decente, digamos, no el mejor cierre que podría tener, pero lo cierran bien. Pero lo que me voy es que en el episodio 7 te los habían introducido como personajes que prometían para darte una trilogía interesante. Sí, sí, y parecía más o menos que el episodio 7 era un cierre del homenaje a la antigua trilogía y Ujú. que recién iban a hacer algo A nuevo. partir del episodio Y 8. esa era la promesa del episodio 8, pero el problema del episodio 8 es que falla con la premisa que buscaba eliminar los Sith y los Jedi, Ujú, que eliminar lo bueno y lo malo, un pensamiento bastante posmoderno, ujú. por así decirlo, pero fracasa al final porque regresa al, Al principio al de las blanco y 7, ¿no? negro, Ajá, sí. exactamente. Y el principal problema que tiene Disney con Star Wars creo que es esta constante necesidad de ir a encuestas, a eh, Sí, ¿no? De entrevistas grupales, mercado. de mercado, un Y el no tener mercadeo. un norte de a dónde se quiere llegar al final de la trilogía, que es algo que estaba muy claro cuando George Lucas estaba al frente de Star Wars, ¿no? Sí, creo que en la trilogía original sí George Lucas es alguien extremadamente importante. Ajá. Lucas A pesar Films. de que no dirige las películas, pero él escribe y él da las pautas a los directores de esto quiero lograr con esta película. Al final de esta trilogía tiene que pasar todo esto y todos estos personajes tienen que llegar acá. Y esta trilogía, como tú dices, ha ido probando, ¿no? A ver qué funciona, qué le gusta al público. Ha sido casi un estudio de mercado de qué les gusta de Star Wars. Y bueno, parece que han dado con la fórmula porque han hecho The Mandalorian, que vamos a hablar próximamente sobre esta serie que realmente es una gran serie y que ningún fan puede decir que es mala. Pero ¿a qué costo? O sea, han sacrificado una trilogía que podía ser muy buena, que podía ser mejor que las precuelas, pero se ha terminado yendo en picada, ¿no? Obviamente, J.J. Abrams la tenía muy difícil. Ryan Johnson lo ha dejado prácticamente en arenas movedizas, ¿no? Con todas las cosas que ha querido cambiar por tener su visión, digamos. Pero bueno, es lo que hay. Sí, y justamente quería mencionar eso, que el, el éxito de la trilogía original era que George Lucas era la mente creativa, que da un montón de ideas, que ha creado un universo fantástico, pero estaba en manos de profesionales. Había guionistas y directores que tradujeron las ideas de George Lucas, pero en cambio en las precuelas fue George Lucas produciendo, dirigiendo, escribiendo, y lo cual ha llevado muchas falencias. O sea, ninguna película de las precuelas por sí sola llega a ser buena. Quizás el episodio 3 Quizás es el que más se al asemeja. uno por nostalgia. Pero, por ejemplo, lo que tú decías de que como le han dejado hacer su historia de principio a fin, a lo largo de todo el arco termina teniendo sentido y por más que ninguna es buena en sí misma, como conjunto llegas a valorar ciertas cosas. Y lo que sucede en esta última trilogía es que hay un fracaso bastante grande en ese sentido porque se experimenta en cada película, va por un lado, va por el otro, vuelve en ese sentido y por eso decía que es una crónica, una muerte anunciada porque es muy dispersa, no hay un arco a lo Ujú. largo de toda... Ningún personaje, como decíamos, Kylo es quizás el que tiene un arco como que más claro. ¿Te parece si empezamos a entrar a hablar de la trama de esta película? Porque me parece que tiene mucho que ver el hecho de que no hay como que
un arco de los personajes en la película, ¿no? Esta película, escuchaba el otro día en un podcast justamente sobre la película un comentario que me parece muy acertado, que decía que esta película parece que la hubiera escrito un niño, ¿no? Cuando le dices a un niño que te cuente una historia o que se invente una historia, te dice, pasó esto y de repente pasó esto y esto y esto y esto y no le importa que todo tenga sentido, simplemente está creando cosas que le gustarían ver. Y esta película me parece que casi desde los 20 minutos hasta el final es básicamente eso, ¿no? Aparece una escena tras otra de cosas que no tienen sentido, pero que están ahí porque supuestamente es lo que quieren ver los fans, ¿no? Sí, y algo que disgusta mucho es esta narrativa que se asemeja mucho a las de los videojuegos, Ujú. pero ni siquiera de los buenos videojuegos, sino de los malos videojuegos, que vas a un lugar, recoges una arma especial o una pista para tu gran misión, luego vas a otro lugar para encontrarte con otra persona Es la que búsqueda necesitas del conocer. tesoro de los piratas, ¿no? Tienes que Exacto. ir a un lugar, un lugar. Me hizo recuerdo a otra película que igual me pareció pésima desde unos 2 años, Aquaman, que sigue más o menos la misma lógica y se extensa y ya quieres que se acabe de una vez. Sí, sí, precisamente. Y es una especie de flojera narrativa, digamos, que con un afán de buscar, de mostrarte que los personajes siempre están en movimiento, que están escalando al clímax, Ujú. no sucede para nada eso. Ajá. Y el problema es que es un tercer episodio anticlimático, porque estos personajes que prometían mucho terminan sin arco argumental porque van de por aquí por allá. E incluso cosas que podrían haber sido interesantes o propuestas interesantes del episodio anterior, las deshacen completamente. Por ejemplo, me imagino que si estás escuchando este podcast, ya lo has visto porque normalmente spoileamos mucho al hablar de las Sí, películas. así que ya saben Eh, que le metemos spoilers. Intentamos hacer un programa sin spoilers, no funcionó, entonces seguimos con lo nuestro. sí, y Rake, del que hablaban tus padres, no eran Unos absolutamente donadies. nadie. Ujú. Pero tu abuelo no era un donadie. Es Exactamente. que te das cuenta que son dos tipos de fan de Star Wars, Rian Johnson y J.J. Abrams, ¿no? J.J. Abrams es el que ama y como dices, para él es sagrada la trilogía original. Y Rian Johnson es más experimental, ¿no? El más tipo de, sí, me encanta esto, pero ¿qué pasaría si esto? Y me parece en ese sentido que por lo menos con The Last Jedi fue más propositivo, pero no deja de ser una mala película tampoco, ¿no? Sí, sí. Y creo que este problema de que, por ejemplo, al hacer eso es como que te desconectas completamente con el personaje y hay una Ajá. escena en específico igual. Sucede mucho en esta peli que parece que un personaje importante de la trilogía original va a morir, Ujú. Pero no pero, muere. pero no muere. La escena de Chewbacca, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y ya pierdes cualquier sentido de que, wow. Emotividad. Si Trip igual que, bueno, tal vez he mentido un poco diciendo que no me he emocionado con nada de esta película. El momento que quizás me he emocionado más, a pesar de que estaba en los trailers, era este en el que Citripio se sacrifica para que puedan completar la misión. Y bueno, tú así viendo el tráiler pensabas, no, ¿cómo puede morir si es un robot? No, no tiene sentido. Pero en realidad es que va a perder su memoria para siempre, todos sus recuerdos y va a seguir existiendo ahí. Y eso es emotivo, ¿no? Hasta cuando se los dice, estoy viendo por última vez a mis amigos. Es emotivo, pero ¿cuál es el problema? Eso lo borran después como si nada en unas escenas cuando Artu aparece y resulta que él tiene un backup de la memoria de C-3PO, entonces no pasa nada, se lo pone y ya todo volvió a la normalidad. Y lo que podría haber sido una buena escena que le hubiera dado otro matiz a Rey Ajá. de asesinar por accidente a A Chewbacca. Chewbacca. Yo no hubiera querido que lo mate, la verdad. O sea, si moría así que muerte más deshonrosa, bro, a Chewbacca. Creo que sí, pero... O sea, hubiera funcionado tal vez que mate a otro personaje, ¿no? A Leia hubiera sido O R2D2, fuerte. digamos. No, bueno, sí. O sea, Bueno, no es un personaje central, pero... nos hubiera dolido a los fans, pero en el universo Star Wars creo que les vale. Sí, pero el punto es que ya no te afecta.
Exacto. O sea, eso ya pierde impacto, ¿no? Es como, podía pasar, pero no pasó en las dos, en la de Chewbacca y en esta de Citripio. Sí, y también pasó en la peli, en el episodio anterior, Ajá. cuando justo Leia parece que va a morir en Morir el espacio. y vuela a lo Mary Poppins y se salva. Sí. Esa escena, por ejemplo, es tan Ajá. ridícula Es y mala. Y hubiera sido bastante emotivo que muera ahí. Hasta es triste ver cómo se le está arrugando la piel por la falta de oxígeno. Yo ya estaba por llorar ahí y de repente no me moría. Así. es mala escritura, Ajá, es mala. pésima redacción del Pero guionista. incluso con eso, yo creo que, o sea, esta trilogía ha apostado en general a la nostalgia. Creo que los mejores momentos son los que apelan a la nostalgia. Y en ese sentido me parece que la 8 es mejor porque las dos escenas a las que apela a la trilogía original lo hace muy bien. Primero cuando aparece Yoda y habla con Luke y destruyen el templo Jedi. Es una escena muy emotiva. Y Luke cuando visita el halcón milenario y ve los dados de Han Solo y ahí Artu le cuenta que está muerto, eso es fuertísimo, ¿no? Pero siento que los guiños que son esos, son Ajá, simplemente guiños. O sea, claro. no tienen un desempeño No real en la cumple nada en la historia. historia, no te construyen nada, pero en esta película igual, en la novena, todo lo que te meten de nostalgia no construye nada, pero ni siquiera te llega a emocionar como estábamos diciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo quisiera hablar, por ejemplo, de Luke Skywalker en Ajá, en la el octava. episodio 8. Si tú ves las entrevistas de Mark Hamill, él reconoce que El detesta guión. el guión porque lo hacen, o sea, en vez de homenajear al personaje, lo hacen quedar Lo como cambian, ¿no? un ermitaño inmaduro Claro. y que no tiene tolerancia a la frustración y un personaje que es el emblema de la esperanza se vuelve algo completamente ridículo. Y algo que, por ejemplo, se hablaba mucho del episodio 8 que buscaba hacer algo diferente, termina repitiendo fórmulas de la trilogía original. Por ejemplo, el sacrificio de Luke y se hace uno con la fuerza, es un copy-paste de lo que hace Obi-Wan. Obi-Wan con Darth Vader. Ujú. Después hay un personaje que los engaña y que era una especie de cazarrecompensas, no me acuerdo Ujú. bien, y al Ya. final los entrega a Finn y a su novia china que nadie se Ajá. Ya me acuerda. había olvidado de ese. Pero los entrega y es una copia de la fórmula de Lando. Ajá. Y, o sea, creo que por eso a mí me molesta el episodio 8 más, porque es muy Claro. respetuoso con, Como o un sea, personaje como Luke Skywalker, ¿no? como Luke Pero, ¿sabes Skywalker. qué? Yo veo que casi al final tiene como su pequeña redención, como que ya no deja de ser emo y ya decide hacerse uno con la fuerza y... Pero, Es que es muy corta, ese es el problema, ¿no? Pasa sí, muy de golpe, no es como que te va llevando hacia ahí, hacia su exacto. redención, es como que pasa así 95% de la película en ese estado que no conocemos para nada y el 5 es su redención y no va fluyendo paulatinamente, llega de golpe y no lo captas bien. Exacto, y también a la vez, o sea, tiene este problema que hemos hablado del episodio 9 que Ujú. parece que se va a que va a morir, Sacrificar y no. pero, oh, adivinen qué, no está ahí realmente, Ajá, sino está en otro lugar y está ahí, por su imaginación se está desdoblando, por así decirlo, o sea, ajá, es un truco muy sencillo de guión. claro. Y creo que la trilogía original, que la tendríamos como canon máximo, Ujú. maneja bien estos sacrificios que tienen Porque los tienen peso en personajes. la trama. Exacto. Todos tienen peso. Y yo creo que también se ve reflejado en la composición de la música. Por ejemplo, Ujú. en la trilogía original tienes excelentes temas John de Williams. John Williams. En las precuelas también tienes temas interesantes de John. Duel of Fates del episodio uno. Para mí Y es la mejor canción de Star Wars, ¿no? sí, es excelente. Y en el episodio 3 cuando se enfrentan Tan Obi-Wan Anakin y con Anakin, Owen. es Ajá. excelente el tema. Ujú. Pero en cambio en esta solo tienes el tema de Rey, Es el mejor. que Y es lo el mejor. explotan hasta el cansancio, ¿no? Pero no tiene ninguna evolución en las tres películas. Es el mismo. Es el mismo, la misma melodía. Lo genial de Star Wars era que evolucionaba, era como que las mismas notas, los mismos acordes, pero te iban acelerando o cambiando el ritmo.
de acuerdo a las emociones y al momento que estaban viviendo los personajes. Exacto, y ves, por ejemplo, en Luke Skywalker en la trilogía original, al principio su vestimenta de alguien campesino, en la Ujú. segunda ya de un rebelde, y en la Y se tercera va, de es un un traje maestro oscuro, Jedi, ajá. traje oscuro, una cierta Sable verde, hasta tentación. el sable cambia de color. Exacto, y esa vestimenta como una especie de tentación Ajá. hacia el Al lado lado oscuro. oscuro, ajá. Cambio a Rey, la ves con el mismo pijama en las Las tres tres películas. películas, ajá. Excepto en sus alucinaciones. Qué pésima es Sí, escena. ajá. Ahora, el emperador, creo que ese es... Nos estamos olvidando de algo importante de esta peli, ¿no? Estamos divagando en Star Wars porque nos encanta. A ver, hablemos del emperador, que es un gran personaje en las precuelas y en la trilogía original. Es un personaje temible que básicamente está detrás de todo. Pero si ya está muerto, si ya está muerto, ¿para qué lo traes de vuelta? Para que esté otra vez detrás de todo. Y lo más molesto es que no te explican cómo logras sobrevivir. Es como que, oh, sí, yo estoy detrás de todo y soy inmortal, así. Pero quiero morir para Sí, que mi alma se vaya a alguien más poderoso. O sea, y, y que sea el abuelo de Rey. ¿De dónde han sacado eso? creo que si, por ejemplo, mucha gente criticaba que Anakin Skywalker de las precuelas mate un cacho el personaje de Darth Vader. Ajá. En las precuelas más bien ves un emperador que se ha ido construyendo poco a poco y lo ves Desde bastante bien. Palpatine, ¿no? Desde que jugaba a estar con los dos bandos hasta que sufre todo lo que sufre en el episodio 3 y se convierte en el emperador, ¿no? En un ente más despiadado y ha declarado ante toda la galaxia como alguien del lado oscuro. Un Sith. Ajá, un Sith. Y creo que, por ejemplo, lo que me gustaba mucho de las precuelas es que veías a un Darth Sidious o un emperador tan enfocado en el poder que no tiene tiempo para nada más, Exacto. que solo le importa eso y dedica toda su vida a acumular poder y se vuelve por eso se vuelve el emperador. Y lo que sucede ahora en esta película, que parece que tuvo una hija y Rey es su nieta, No, un desvirtúa hijo. Es su completamente. hijo, a- el padre de Rey. Ajá. Desvirtúa completamente a esa construcción de personaje que O hicieron sea, ¿a quién carajo se le ocurriría tener un hijo con, con Darth Sidious. con el Lord Sith más poderoso y más despiadado del mundo? O sea, el personaje nunca lo ves, ¿no? No lo ves casándose. Y no hay ninguna indirecta de que De pueda que... ser así, digamos. Es como Ajá, Obi-Wan. Obi-Wan no te lo imaginas teniendo un hijo porque está ajá. muy consagrado, por más que tiene un Bueno, amorío, bueno, pero... pero por lo menos Obi-Wan es joven, ¿no? El emperador, Exacto. ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tenía siendo ya Palpatine? ¿Y cuántos años tiene ahora que le ha dado, ¿no? Y sientes esto que es algo completamente fuera de personaje, Ajá. que no da, y volverlo a poner a Palpatine es asesinar el sacrificio que hace Darth Vader para Eso es lo que asesinarlo. más me molesta. Es un sacrificio. Entonces no sirve de nada. Creo que, ¿sabes por qué me molesta esta película? Si a ti te molesta el episodio 8 porque es irrespetuoso con Obi-Wan, a mí me molesta este porque es extremadamente irrespetuoso con Darth Vader. Cómo Con destruyen la Luke Skywalker. estatua. Ajá. Perdón, con Luke Skywalker. Pero en este es irrespetuoso con Darth Vader. Sí, sí, tremendamente. O sea, toda esta trilogía es una Una falta falta de de respeto a respeto. Darth Vader, ¿no? Y siento también que el, como tú dices, el líder Snoke, Ujú. que en las 7 te daba cierta intriga de De que quién es. posiblemente un emperador, ¿no? Incluso eso Exacto. estaba interesante, o sea, llegabas a pensar en las 7 que el emperador estaba detrás de él, que era una especie de reencarnación, o era él ya deformado con los años. Y si eso lo hubieran mantenido en el episodio 8 y lo hubieran revelado en este, hubiera tenido una continuidad y hubiera sido interesante, por lo menos. Y en cambio ahora, ¿cómo lo presentan? Casi como el líder Snoke, que era Ajá. un clon fallido. Sí, bueno, esa escena inicial está como que buena, ¿no? Me hubiera gustado que la pongan quizás en otro momento de la película porque arranca bien la música, la atmósfera, todo eso, que escuchas la voz de Darth Vader, de Snoke y luego su voz, eso está bueno, técnicamente, ¿no? Sí. Y por otro lado, también algo que vale la pena mencionar es
las guerras, las batallas de sables, Ujú. era algo que lo hicieron muy bien en la trilogía original, a pesar de no tener mucho desarrollo de coreografía, eran Efectos bastante especiales emotivas también. Ujú. y el diálogo era muy importante. Era muy importante. Pero en las precuelas la coreografía sube demasiado y muchas batallas de las precuelas llegan a ser épicas y las Con recordamos. ya todos los efectos especiales, ¿no? Y no han Y envejecido para nada mal, siguen siendo muy buenas escenas. exacto, hasta algunas las podríamos poner por encima de otras batallas de la trilogía original. Y la nueva trilogía tiene un pésimo entendimiento del sable de luz, De por la así. coreografía igual, ¿no? Exacto, Es como que dominan tan bien la fuerza que pueden lanzar el sable donde les dé la gana y va a volver como un boomerang. Mejor. exacto, y los personajes son tan poderosos. Rey en este episodio ya es, ¿no? Así. Jesus. Hace todo así. Lanza Exacto, rayos, cura heridas a la viborita, así. exacto, y es... Todos son, o sea, antes veías en el episodio 5 a Yoda levantar el, El la nave X-Wing. especial Ajá, de Luke. la nave espacial de Luke, de Luke, y era como que, wow, qué control en la fuerza, ese Ajá. tipo tiene 500 años y durante toda su vida ha ejercitado Y, la fuerza y por eso ajá. tiene tanto Y ahora poder. se repite la misma escena con Luke levantando una nave en este episodio y no tiene ni la décima parte del peso emocional que tenía esa escena de Yoda levantando. Y ahora ves, por ejemplo, a Rey y Paul, Finn, A a Kylo Kylo Ren. Ren levantando naves espaciales, controlando como Ajá. si fuera... Su batalla, así de se va a ir la nave, no, no se va a ir. Exacto. Me ha recordado a la escena de Dark Phoenix del helicóptero, tal cual. Ah, sí. Igual de mala, así de, no, Hablando de reboots ajá, fracasados. del 2019, ahí tienen otro que no tienen que ver. Bueno, véanlo si quieren. Pero sucede eso, o sea, ya el sable de luz, que era una batalla final, digamos, cuando veías que alguien abría su espada láser, era Se que te iba a ser, erizaba la piel, ¿no? Este es el momento donde se define todo, así. y Ujú. va a ser una batalla a morir. Ajá. Va a haber bajas importantes, ¿no? A sobrevivir todos, pero alguien tiene que ganar. Y pasaba eso, muere Qui-Gon en la primera película, en la única película en la que está. Sí, Ujú. uno de los mejores Me sigue personajes. doliendo, es mi personaje favorito de las precuelas. Y en cambio en esta peli tienen de adorno sus espadas láser. Exacto. Igual el hecho de que veas que requiere cierta habilidad manejar esta arma, le da como que no sé, un peso extra, ¿no? O sea, no cualquier persona puede hacerlo. Por algo es un maestro Jedi y acá es como que no, la lanzo acá y va a volver así. Exacto, y podías, o sea, incluso en el episodio 7 a Finn, que nunca tenía ningún entrenamiento, La ves manejando muy bien, la ¿no? ves manejando y batallándose con Y Kylo eso Ren. que esa es la mejor pelea de la trilogía, ¿no? De Sí. lejos es la mejor pelea de la trilogía. Y otra crítica es tanto la gente habla mal de las estrellas de la muerte, que ya en la trilogía original era, oh no, otra estrella de la Ajá. muerte, sean más creativos. En el episodio Eso me 7, gusta de las precuelas. sí, Han sabido cómo manejar sus propios arcos y sus conflictos sin recurrir a una estrella de la muerte. y en cambio en el episodio 7 es una estrella de la muerte con esteroides. El episodio 8 igual. El Ya, ya. episodio 8 ya es, ya no vamos a usar una estrella de Ajá. muerte, pero hay una arma que tiene la potencia de una De la estrella de la estrella de la muerte. muerte. Y es 10 veces más grande. Y Y en el ahora episodio 9 son un es... montón de naves que básicamente cada una es una estrella de la muerte en sí misma. Exacto, ¿y de dónde han salido? ¿Por qué nadie se ha enterado de eso? Y resulta que la nueva orden, que era todo el movimiento de Kylo Ren, en realidad solo un pantallazo y lo que existe es la The Great Order, la Gran Orden, que es la orden de que ha estado armando Palpatine y que curiosamente no habíamos visto nada de ellos en toda la Y trilogía. no hay ninguna construcción, no hay ningún movimiento Exacto. político. Qué lindo era Ajá. Palpatine plasmar su plan. A través de las tres películas y que en esta última realmente sea un villano así de temer, ¿no? De, ya, esto sí se lo había planeado, pero no. Exacto, y que su as bajo la manga era Anakin Skywalker como Darth Vader. En cambio, en esta es como que, mientras ustedes peleaban,
nosotros hemos armado nuestro nuestro mega séquito y plan, ejército. que es infalible, pero va a fallar en los últimos 20 minutos. Y lo triste es que la nueva orden tenía como que cosas interesantes, como los caballeros Ren, que aparecen en esta película. Finalmente, para aparecen, no sé, 2 minutos en pantalla y son como los extras a los que tienes que golpear, a los que los protagonistas tienen que pegar con el sable de luz. Es como los videojuegos, Ajá. los clones que te Que cuestan un poquito más matarlos, antes pero de igual llegar los al, puedes al matar. jefe. Sí, Sí. exacto. Y están ahí. Igual este personaje el del General Hux, que en el episodio 7 pintaba como que iba a ser la mano derecha de Kylo Ren, como Darth Vader tenía su mano derecha, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se llamaba ese almirante o general. Pero es desaprovechado. En la anterior película igual tratan muy mal al personaje. Y en esta última resulta que es un espía de la rebelión. Es un espía que lo hace todo solo porque odia a Kylo Ren y quiere verlo fracasar. Que hubiera estado interesante si no lo hubieran matado de golpe después, ¿no? Tan fácil. Ajá. Y, Sí, y es un gran actor. totalmente desaprovechado. Ujú. Y pucha, por otro lado, eso era como que antes el imperio te daba temor, digamos, parecía una organización bastante bien hecha y en cambio ahora los ves como un montón de incompetentes que no saben lo que están haciendo. Y por otro lado, que me gustaba mucho la trilogía original era la semejanza a la fe que tiene la fuerza, Ajá, sí. Algo que bien espiritual. bien espiritual y a los Jedi se lo muestran como ciertos especie de sacerdotes guerreros Ujú. y como que tiene un misticismo bastante lindo, digamos, en especial la Es lo trilogía lindo, ¿no? original. La trilogía original plantea esto del espiritualismo y las precuelas plantean el lado más político. Entonces, ambas son como que propositivas en lo que quieren aportarle a este universo de Star Wars. Y lo que me gusta de George Lucas es que al principio mostró algo como muy místico, pero en las precuelas quiso hacerlo más científico con los midichlorianos. El conteo de los midichlorianos, que ya es como que ya puedes medir qué cantidad de fuerza, ¿no? Puedes medir. Pero en cambio acá es completamente light Es su como que abordaje. innato, ¿no? O sea, tienes el don, lo tienes y puedes ser un Jedi o un Sith. Y en cambio antes era como que, ok, lo tienes, pero lo tienes que desarrollar. Lo tienes que entrenar si quieres hacerlo bien. Ajá. Y ahora es increíblemente fácil. Soy hijo de un Skywalker, soy hijo de Palpatine, soy ultrapoderoso. Ujú. Y algo que me parece súper raro es ver al emperador Palpatine como una especie de demonio Sí, ¿no? y en el que viven todos los demonios y todos los Ajá, demonios quieren irse a un mismo cuerpo. Parece una su especie de inframundo, ¿no? homenaje al exorcista, pero muy mal hecho, Ajá. pésimamente hecho. O sea, ¿Sabes qué es lo peor de todos esos que viven ahí abajo con él, que supuestamente son los mejores guerreros del plan maestro? Es que no hacen nada cuando él está peleando con Rey y Kylo. Ya hablando de la escena final. Están básicamente de audiencia, ¿no? Como si fuera un estadio o algo así. sí, literal, son un Todo público así, de... "Ah, vamos, vamos". emperador, tú la Y logras". ese inframundo parece el de Hércules, Ajá, de de la Hades, película ajá, la animada, animada, ajá. ¿no? Es terriblemente malo. Hasta Hades te inspira más miedo que el emperador. Es un personaje más interesante Es un villano mejor construido, ¿no? En esa sola peli. que el emperador de esta En película. esta película no podemos decir que el emperador esté mal construido en el resto de las películas. Era que ni lo toquen, ¿no? Porque te das cuenta cómo arruinan a los personajes. Y sobre todo ese diálogo, ¿no? De que yo soy todos los Sith. Y yo soy Iron Man. No, eso igual me ha molestado mucho. Ya una mano de Marvel Disney ahí, ¿no? Como que agarrando el títere de Star Wars. No me ha gustado para nada. Ha sido bien una copia de Endgame, eso. Y el momento en el que aparecen todas las naves de golpe, ¿no? Y dicen, no, están solos. Y lo más triste de todo es que haya sido más emotivo en Endgame que en una película de Star Wars que cierra toda la saga. Qué triste eso. Pero bueno. Sí, en especial es... Pucha, qué lástima que no puedan ver la cara de tristeza de Fabio.
Estoy deprimido. Y ya lo he visto hace más de una semana y no lo supero, pero dale, hermano, querías decir algo. Sí, de que pucha, he perdido mi hilo de pensamiento, pero ahora lo recupero. Que, por ejemplo, antes tenían esa escena, digamos, que Ben Kenobi le habla a Luke Skywalker y es como que le da una palabra de ánimo, pero no puede hacer nada más. Ujú. Pero en cambio acá pareciera como los Power Rangers de que ahora todos se ensamblan a Rey y Tan, Rey es tan, ultra tan, tan, poderosa sí. y le gana a Ajá. alguien con mucha más experiencia y con mucho más poder que ella. Y Como si nada. exacto, y en especial esto que me molesta mucho es cómo Leia, que era un personaje sensible a la fuerza, pero la fuerza se manifestaba en ella como sabiduría, De digamos. otra manera que no podía manifestar Luke, por ejemplo. Y eso lo Exacto. hacía un personaje único y un personaje que por eso nos gusta tanto. Y era un personaje femenino fuerte, Era un personaje pero que femenino no fuerte. necesitaba manejar una espada para ser Ajá. igual de importante Que que los los que el personajes resto de los masculinos. personajes. Exacto. Que ya teníamos a Rey ahí, ¿no? Para hacer eso. Exacto. Y en cambio acá la vemos que ha tenido, que era Que Jedi, entrenaba junto con Luke, que era que más tienen, fuerte que que Luke. tienen sus sables de luz. En este episodio, la verdad, no entiendo por qué han mantenido el personaje de Leia. Incluso podían hacer algo emotivo con Leia, ¿no? Podían mostrar su funeral y Sí, todos devastados por la pérdida de Leia. Hubiera sido más emotivo y que eso motive a todo el grupo a hacer algo en contra del imperio, ¿no? Bueno, de la nueva orden, de la gran orden. y nos estamos olvidando de una escena muy ofensiva también, incluso con el Ajá. personaje, es la muerte de Leia como una muerte Como de una la Rosa de Guadalupe, o sea, literal están peleando Kylo Ren y Rey. Es Y, la desaparición a lo Chespirito, ¿no? Que tocan un objeto y ¡pah! Así se esfuma. ajá, y Que como si fuera una extensión de Kylo Ren, ¿no? O sea, está bien que sea su madre y tengan una conexión, pero hacen como que, es una extensión de Kylo. Si se muere Kylo o le pasa algo a Kylo, ella se muere. exacto, y malísimo, digamos, o sea, Pésimo. ese cambio, yo creo que veíamos en el episodio 7 al matar a su padre, una consagración Del lado del oscuro lado oscuro en él, y y en una cambio, muerte de él como Ben Solo, ¿no? Que y- estaba emotivo exacto, ese momento. y en cambio acá podemos ver una especie de, literal, Rosa de Guadalupe, un típico episodio en que la mamá reza para que su hijo vuelva Al lado al camino de la luminoso. luz. Y aparece una rosa, el vientito y la iluminación. Oh, Y Ben. ahora Kylo Ren es bueno, ¿no? Y hay otra de las peores escenas que traen a Han Solo de vuelta Innecesariamente. innecesariamente. Acá te traen innecesariamente todos, ¿no? Hasta los Ewoks. En esa escena final, que no Han tiene nada que Solo, ver. hasta la de Luke me ha molestado, man. Yo creo que esta escena de Luke ha sido para todos los fans que han puteado cuando Luke ha botado el sable. Y esta vez lo está lanzando y no, esta no es forma de tratar una arma como esta. Sí, todos los fans que han puteado con eso, sí. Sí, le han encendido una velita a la foto Ajá, de Luke para, ajá, para ajá. recuperarle el Acá respeto. creo que aparecen todos los personajes que puedes esperar que aparezcan como para evocar la nostalgia y ni aún así te alcanza, ¿no? Otra cosa que demuestra que Disney se basó mucho en las encuestas es, las precuelas no nos ha gustado el CGI. Ujú. Y qué genial que Star Wars, el ataque a los clones, ha sido la primera película hecha exclusivamente en formato digital. Todo ha Sí. sido filmado, editado, realizado en digital. Y ahora, digamos, han visto, a la gente le gusta el celuloide o les gustan los efectos prácticos. Y ya está bien, nos gustan los efectos prácticos, pero no queremos ver marionetas, digamos, o ni a las manos detrás de las Ajá. marionetas. Ha sido muy forzado eso. Como Y para que los fans de la trilogía original digan, qué bien, han hecho marionetas otra vez, arriba los efectos prácticos, ¿no? exacto, Yo creo que el episodio 7 encontraba como que un balance entre ambos, ¿no? Entre el CGI, que
ahora, hoy por hoy, ya es más que desarrollado para hacer este tipo de películas, pero también con efectos prácticos. Pero creo que en el episodio 8 ya fuerzan mucho esto de las marionetas, ¿no? Sí, Se nota que es como que un fan más nostálgico. Ryan Johnson, por ejemplo, el Yoda es una marioneta de la trilogía y está original. bien hecho. Está bien hecho. Los porks, estos como pingüinos, igual son marionetas. Marionetas. Ujú. Pero en cambio ya en esto ya es muy ridículo. O Es sea, muy ridículo. la idea de los efectos especiales es que no te des cuenta y que Ujú. se vea real. Y acá es como que, oh, queremos que te des cuenta para que te emociones. Ajá, Nostalgia. exacto. Y eh, algo que sí hay que destacar es el CGI con Leia. Sabemos que la actriz ha fallecido Hace un par de años. hace un par de años y en esta película se ve muy bien hecha la Está muy real, recreación, está muy bastante real. real. Y también han recuperado escenas que habían grabado ya en el episodio 7 y tiene, yo creo que bastante mérito la persona que haya hecho el montaje porque han hecho que tenga como que sentido este material que quedaba en la historia a pesar de que no nos haya gustado cómo haya acabado Leia en esta película, ¿no? Sí, al menos eso no ha sido como que una falta de respeto Completa. completa. Y creo que si, por ejemplo, ya un cacho para em, Cerrar cerrar nuestras ideas. ideas, quizás Disney ha sido muy apresurados en sacar una nueva trilogía. Y por ejemplo, Rogue One, que eh, Ha sido lo mejor que han hecho, ¿no? sí, En sí, películas. podrían haber comenzado con Star Wars Stories y Rogue One gustó bastante porque no ha tocado la historia en sí a los Original, personajes, pero claro. tiene una escena con Darth Vader muy, muy Que es buena. increíble, que no se hubiera podido hacer en el tiempo de la trilogía original. Todos esos efectos especiales, esa coreografía, esos movimientos de cámara, que dices, ah, realmente gracias así que existe la tecnología para hacer esto, ¿no? Exacto, y ves algo que te hubiera encantado ver en la trilogía original, pero que Ajá. no lo has podido hacer. Y lo ves y son, no sé, 20 minutos exagerando y es mágico. Menos, debe ser Menos, ¿no? 5 o 5 3. minutos y suficiente. Exacto, y podrían haber comenzado con historias de ese estilo, ver a Independientes. lo que la gente le gusta Ujú. y así animarse. Y en cambio empezaron Y con no una tocar la trilogía. trilogía original, han empezado tocando la trilogía original, tratando de continuar la trilogía original. Y era una historia muy bien cerrada, que no No necesitaba expandir necesitaban más. continuar, sí. Pero bueno, parece que están aprendiendo de sus errores, ¿no? Ahora tenemos The Mandalorian, una excelente serie, por cierto, que nos ha devuelto la fe en Disney al cargo de Star Wars, al frente de Star Wars. Ya se ha confirmado una serie de Obi-Wan Kenobi para un par de años. Y si siguen las cosas como de Mandalorian, yo creo que lo van a hacer bien. Sí, en especial también están dando continuidad a series como Clone Wars, que todos los errores o las cosas que odias de las precuelas Están corregidas en esa serie. y te hace tener un cariño muy especial por los personajes y Anakin Skywalker realmente lo ves como un héroe y no como un Ves su adolescente. evolución entre el episodio 2 y el episodio 3 y lo ves como un reflejo de Obi-Wan. Exacto, la esperanza de los Jedi Ujú. y a la vez alguien tentado por el lado oscuro. Y Sí, si no han visto esta serie de Clone Wars, serie de animación que se estrenado como hace 10 años, ¿no? Cuando éramos sí, adolescentes. iban a sacar una nueva La temporada. última temporada se va a estrenar en Netflix, así que si no la han visto, pónganse al día. Realmente uno de los materiales más respetuosos con Star Wars, con sus orígenes. Y el Mandaloriano que Excelente. Que hace vamos, muchas cosas que debería haber hecho esta esta trilogía. trilogía, ¿no? Y que vamos a estar hablando de esta serie la próxima semana, una serie que nos ha encantado. Y bueno, este fue nuestro podcast sobre Star Wars Episodio 9, The Rise of Skywalker. Yo soy Fabio Loaiza. Yo soy Esteban. Hasta la próxima. No, no, no. Que la fuerza los acompañe, amigos. Y que ya.